De Dios, mientras nuestros jóvenes salen, nuestros niños, pedimos a Dios que bendiga su clase. Bienvenidos a todos, ¿cómo están esta mañana? Contentos, ¿verdad? Sí se ve que es fin de semana largo de Memorial Day. Damos gracias a Dios porque estamos en esta nación. Damos gracias a Dios por todas las personas que han servido a esta nación para que esta nación sea una nación libre. Así que mañana que se celebra Memorial Day, lo animo a que haga una oración por esta nación y por todos los caídos. ¿Qué tal si oramos ahora? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te alabamos, Dios, y te damos gracias por la bendición que nos das de venir con libertad a este lugar, Señor, donde nos reunimos como tu iglesia para alabarte, Dios. Gracias porque también reconocemos que fuiste tú quien nos permitió llegar a este país, Señor. País al que amamos y bendecimos, Dios. Y Padre, si esta libertad existe es por la vida de muchos hombres y mujeres, Señor, que han dado su vida para que esto suceda. Y Padre, queremos orar hoy, recordando a todos los caídos, Señor, a todas las personas que han servido, Señor, en las Fuerzas Armadas, desde cualquier posición, Señor. Bendice a sus familias y ayúdanos a nosotros a siempre orar por esta nación, por nuestras autoridades y por toda la gente que sirve a este país, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad en Cristo, pero también tenemos la libertad para adorarte, para congregarnos, libertad que no tienen muchos hermanos en muchas partes del mundo, Dios. Y lo valoramos, Señor, y te damos gracias. Y también mientras entramos a tu palabra, Señor, pedimos tu bendición, Señor. Gracias por el mensaje que has dado, Señor, a tu siervo para compartir con tu iglesia, Dios. Reconocemos que es la obra de tu Santo Espíritu. Él fue el que inspiró la palabra. Él es quien iluminará los corazones esta mañana, Dios. Y pedimos que nos hables, Señor. Háblanos al corazón. Ayúdanos, Señor, a corregir eso que necesitamos corregir. Danos ánimo de tu palabra, Señor. Y muéstranos tu precioso evangelio, Señor. Porque ese es desde principio a fin. Gracias, Padre, por cada hermano, hermana y sobre todo por las personas que nos visitan, Señor. Cumple tu propósito y no permitas, Señor, que nadie salga como vino. Padre, porque venimos a alabarte. En el nombre de Cristo Jesús, y tu iglesia dice, amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, iglesia? Vamos a continuar con nuestra serie del libro de Génesis. Me toca hoy, tengo el privilegio de terminar el capítulo 30. Y quiero que ponga atención, porque hoy no le voy a leer yo, hoy le va a leer alguien más. Que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y él respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Y así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a recoger mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos, manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color,
y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diferentes colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Está prendido ahí. Génesis 30, versículo 24 al 43. El nombre de esta prédica es Dios prospera a los suyos. Conocí a un joven por allá del año 2011, muy joven él, y él tenía un deseo que Dios puso en su corazón de prepararse para el ministerio. El problema, o no era un problema, o sí lo fue quizá en ese entonces, fue que él tenía un empleo donde ganaba el mínimo. No le daban sus 40 horas y entonces estaba en un dilema porque en su trabajo le habían pedido que tomara una decisión. Él buscaba trabajar en otros lugares para completar, tenía que mantener una familia. Entonces había cosas malas y había cosas buenas. Las malas eran lo laboral, tenía que mantener, su esposa le ayudaba, trabajaba también. Pero la bendición es que Dios les había dado la bendición de esperar a un hijo después de 11 años. Así que era una bendición, pero a la vez también era un dilema. Él compartía renta como muchos hispanos en Estados Unidos y ahora iba a tener que moverse, pagar una renta completa. Su esposa iba a dejar de trabajar, iba a hacer un ingreso menos. En su trabajo le pedían, no le querían aumentar el mínimo y a la vez ya no querían que trabajara tanto como los side jobs por fuera. Ese hombre, fue un tiempo de mucha oración para ese hombre, para ese muchacho, porque él tenía el deseo de prepararse y oró y oró y oró y Dios le contestó. A través de eso él pudo empezar a trabajar de otra manera, abrió una compañía, Dios le trajo a su hermosa princesa, le dio la oportunidad de empezar a prepararse y por 10 años estuvo preparándose para el ministerio sin saber que Dios le había llamado al pastorado. Y ese joven está aquí esta mañana predicándoles ahora y hasta me conmueve de recordarlo. Porque Dios es quien prospera, amado, amén. Y ese es su pastor. Y de eso vamos a hablar hoy. De Dios es quien prospera a los suyos. Y yo no quiero que se vaya nada más con eso. Yo quiero que usted sepa algo. Hay un propósito para el cual Dios prospera a los suyos, amén. No es para que el cristiano viva su vida y solamente llene sus planes. Gloria a Dios, Dios permite eso cuando tú lo buscas y le sirves con todo el corazón. Pero el propósito es más grande que nosotros. Ahora entiendo que el propósito por el cual Dios me ha permitido vivir esta vida y me ha permitido pasar tantas cosas es para servirle hoy en esta comunidad de la fe. Amén. Así que si Dios prospera, amado, diga conmigo, Dios prospera. Pero es con un propósito, ¿ok?
Y de eso vamos a hablar esta mañana. Ese es el tema principal de esta prédica. Dios prosperando a Jacob, porque Jacob tenía un propósito en el plan de Dios. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Esta prédica la nombré así: Dios es quien prospera a los suyos. ¿Sí está funcionando? Me pueden ponerla. Ahí está. Muchas gracias, hermanos. Para Facebook, que sepan, no tenemos los derechos del autor, para que no nos vayan a cancelar, por favor, porque queremos que esta prédica llegue a las gentes. Así que es Dios quien prospera a los suyos, y lo dividí en 3 puntos. Dios bendice a causa de los suyos, versículo 24 al 33. La avaricia, vemos la avaricia en el versículo 34, y a partir del versículo 35 al 43, Dios prospera a los suyos. El primer punto es: Dios prospera a causa de los suyos. Si usted nos está visitando esta mañana, no ha seguido esta serie, déjeme le comparto un poco el contexto de lo que está sucediendo. Es el Señor bendiciendo a Abraham, llamando a Abraham, después a Isaac, ahora a Jacob, los patriarcas. Jacob ha sido abusado, esa es la palabra, utilizado por su suegro Labán. Labán, que déjeme le digo algo: si nosotros hemos visto que Jacob había hecho honor a su nombre de alguien que sacaba provecho, Labán, para que usted me entienda, es el más, allá en mi pueblo, en la Ciudad de México, dicen gandalla, es el más estafador, ¿verdad? Hay un dicho por ahí que dice: ladrón que roba ladrón. Labán era ese. Labán no era tranza, Labán es lo que le seguía. Y no sé cómo decirlo en San Diego, pero así yo lo entiendo mejor. Era alguien que sacaba provecho de todo por el amor al dinero. Y entonces Jacob ha servido a este hombre ya por 14 años. Dios bendice ahora a una de sus mujeres, le da un hijo, y entonces Jacob, movido por Dios, acuérdese de esto que le estoy diciendo, movido por Dios, pide y entonces reclama su derecho de formar su familia, de poder ya no trabajar para el suegro, sino ahora poder trabajar para su familia. Y eso nos lleva al primer punto, amados, y es Dios bendice o Dios prospera a causa de los suyos. Y dice el versículo 24, sígame ahí si tiene una Biblia. Si no tiene Biblia, alce la mano, los sugieres lo pueden ayudar. Dice, lo voy a leer desde el 25. Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra, dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó: por favor, quédate. Así que Jacob está pidiendo algo que era justo, hermanos, que era justo, y esto era el poder iniciar su familia. Dice en el versículo 25, dice que le pide: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Y lo primero que hace Jacob es pedirle ir. Para Jacob, Aram no era su tierra. Para Jacob era el lugar de donde había salido, el lugar donde había tenido su encuentro con Dios. Para él, creía la promesa que le había dado Dios de que iba a regresar. Y si usted no sabe, a mí me gusta enseñar para que usted pueda entender más cuando estamos a la palabra de Dios. Recuerda aquí donde dice Betel, no sé si esto se puede, ve donde dice Betel Luz, ve ahí en medio donde dice Canaán, la segunda A. Ok, ahí donde dice Betel fue donde Dios tuvo un encuentro con Jacob. Dios se le apareció, Dios se le reveló a Jacob y le dio esa promesa. ¿De qué trataba esa promesa? En el 28:14 dice, Dios le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Regrésala como estaba, por favor, mi hermano. Entonces, ahí Dios le está diciendo que toda esa tierra se la va a dar ¿a quién? A Jacob. Lo prometió Dios y Dios estaba en ese proceso. Esa era la tierra a la cual Jacob deseaba regresar. Esa tierra más adelante, recuerda que hemos hablado de las 12 tribus de Judá, ahí se asentó todo más adelante. Esto es en el tiempo
de la tierra prometida, lo que Dios le prometió a Jacob y le había prometido a Abraham y le había prometido a Isaac. Y allá es ya establecido con todas las tribus. Si ve los nombres de los hijos de Jacob: Gad, Efraín, Judá, Simeón. Y más adelante, la regresa por favor, mi hermano. Este es un mapa actual de lo que ahora es Israel. Todo eso que está en azul, todo eso es Israel. Y esa es la tierra prometida, esa es la tierra que Dios le prometió a los patriarcas. Amén. Y si usted, yo no sé si está viendo las noticias, hoy en día hay un conflicto por esa tierra. Amado, si usted quiere ser bíblico, y por eso aprovecho esto, la tierra se la dio Dios a este pueblo escogido. Amén. Esa no es una tierra que dio el hombre, es la tierra que dio Dios. Y es más, quiero aprovecharlo porque por eso puse también esto. Si alguien tiene preguntas acerca de lo que está sucediendo, acérquese con nosotros los pastores, porque le queremos enseñar con la Biblia de qué se trata. A lo mejor usted ve las noticias y dice, es que no entiendo. Nosotros estamos para enseñarle, amén. Pero esa tierra es la tierra ¿qué? La tierra prometida. ¿Quién dio esa tierra a Israel? Dios. Es la promesa que Dios cumplió a Jacob, amén. Ese es Israel en la actualidad. Y entonces Jacob dice, quiero regresar a mi tierra. Y no le voy a decir ahorita, pero ponga atención. No era un deseo solamente de Jacob, era un deseo que había nacido de Dios. Acuérdese de lo que estoy diciendo. Y se lo voy a explicar más adelante. ¿Pero qué contestó Labán? Pero Labán contestó, por favor, quédate. Dice la versión internacional, es sabido por augurio. La versión Valera dice, Labán le respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado, le dice. En la traducción del lenguaje actual, Dios me hizo ver. Y en la Dios habla hoy, dice, he sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio de ti. Algo que tenía Labán, es algo que tienen muchas veces los hombres, es sincretismo, eso de creer todo. Él decía, él reconocía que Dios estaba bendiciéndolo a causa de Jacob, pero ¿cómo fue el medio que lo supo? Adivinación. ¿Qué es adivinación? ¿Qué es augurio? Era algo que era muy de los tiempos del lugar donde venía Labán, y él creía en todo esto. Amado, yo aprovecho también este punto para decirle una cosa, sobre todo dirigiéndome más a aquellos que nos están visitando. Tú no puedes pensar que Dios está contigo y que tú estás agradando a Dios y a la vez estar adorando ídolos y a la vez estar utilizando adivinación o ir con el tarot o que te lean las cartas. Te lo digo, si no lo sabes, tenemos que enseñarte la palabra de Dios. Tú no puedes venir aquí los domingos y decir que amas a Dios y lo estás buscando y a la vez tener tu casa llena de ídolos. Eso no es bíblico y no es correcto. Y te digo esto porque esto es algo de lo que hacía Labán. Y tú dices, ¿por qué está inventando, pastor? No, porque en la próxima semana, cuando yo les comparte el capítulo 31, cuando Labán está persiguiendo a Jacob y a sus hijas, algo que él está reclamando son sus santos, sus ídolos. ¿Me entiende? Entonces, solamente para que usted sepa, me regresan a la pantalla, por favor. Le quiero leer rápido 2 versículos de Deuteronomio. Sí, es para el pueblo de Israel, pero esto aplica para nosotros hoy en día, ¿ok? Como pueblo de Dios, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. No léalo conmigo, versículo 8, Deuteronomio 5, 1, 2, 3. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un ¿qué? Soy un Dios celoso. Ahora, ¿qué acerca de la adivinación? ¿Quién de ustedes leyó el tarot desde el tarot? ¿Cómo le llaman el horóscopo? ¿Quién leyó el horóscopo esta mañana? Ay, no levante la mano, voy a hacer como que no vi. Nadie levantó la mano, Facebook. ¿Usted fue al horóscopo esta mañana? ¿Usted va para que le lean la mano? El café, sale el café, leen, oigan. Hermano, todo eso no son cosas que le agradan a Dios. Todo eso son cosas del mundo, de las tinieblas. Amén. Eso es, y yo se lo voy a mostrar, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Vaya conmigo ahora a Deuteronomio 18 y lea conmigo. Ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraugador de encantamentos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Léalo conmigo fuerte, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Está entendiendo?
Ese era Labán. Él no era un hombre que tenía temor de Dios. A Labán se ponía lo que más le acomodaba. Pero yo tengo la responsabilidad, amado, delante de Dios, de enseñarle, y nosotros como pastores, que estas no son cosas que agradan a Dios. Amén. Y se lo digo con mucho amor, se lo digo con mucho respeto, pero también se lo digo con la verdad. Entonces, esa es la manera, esa es la forma. Ese era Labán, un hombre avaro, un hombre que tenía amor al dinero. Y entonces Jacob le está pidiendo, hey, déjame ir, déjame hacer esto. ¿Y qué dice Labán? No, Labán reconoce que por su causa, porque Jacob está ahí, Dios lo está bendiciendo. Y eso no ha cambiado, amado. Aún la gente que no tiene temor de Dios, pueden ver en un cristiano que ama a Dios y que sirve, que Dios es quien lo está prosperando, que la mano de Dios está sobre los creyentes, amén. Porque el que prospera es Dios. ¿Quién prospera? De que si al rato le preguntan, ¿y de qué predicaron hoy? El que prospera es Dios, amén. Dios es quien prospera para sus propósitos, amén. Y entonces Labán lo reconocía, pero no nada más Labán lo reconocía. Si usted lee ahí adelante, Jacob mismo, en una forma quizá de reclamo, le hace saber a Labán, hey, cuando yo llegué tú no tenías nada, y ahora he trabajado para ti, y ahora Dios te ha bendecido. Fíjese, vaya conmigo por favor, más adelante. Le dicen en el versículo 30, le dicen desde el 29, Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. ¿Gracias a qué? Dice, gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Y entonces le dice Labán, ¿y cuánto quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros y todos los cabritos, manchados o moteados, y ellos serán mi salario. Así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Ya no era el mismo Jacob. Era un Jacob que ya había estado siendo transformado. El Espíritu Santo estaba haciendo la obra en él. Un hombre que no estaba reclamando nada injusto. Y quiero que vaya conmigo ya al versículo 28, donde dice, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Y es que aquí quiero dar a notar algo a la iglesia. Amado, eso es la soberanía de Dios. Algo que vemos en este capítulo es la soberanía de Dios. ¿Quién está moviendo todas las cosas? Es Dios. Pero Jacob se fue y se sentó y dijo, ay, pues Dios me bendice. Pues voy a esperar en Dios. ¿Eso hizo Jacob? No, ¿qué hizo Jacob? Trabajó. ¿Se acuerda cuando yo le prediqué hace como un mes y medio? Le compartí de Jacob, que estaba con mamá. Él era un junior, él estaba en casa. Ese hombre había sido transformado. Ahora trabajaba. ¿Sí me entiende? Diga conmigo, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Levante su mano, entienda. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Quién bendice? ¿Y no tenemos que trabajar? Ahora tenemos que trabajar. ¿Quién bendice? A cumplir sus propósitos. ¿Quién se tiene que esforzar? Nosotros. Y eso es en toda la Biblia de principio a fin. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Jacob había trabajado y trabajado mucho. Pablo, hablándole a la iglesia en Colosenses, le dice en el capítulo 3, 23, 24, dice, y esto, amado, es la forma en que nosotros debemos de trabajar. Esto es para usted y para mí. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿A quién servimos? A Cristo el Señor. Proverbios 10, 4, 5 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza. ¿Me lo ponen, por favor? Las manos diligentes atraen riquezas.
Lo que tenías antes de mi venida era muy poco, se ha multiplicado, dice. Ha sido de bendición. No solamente lo reconoció Labán, incluso Jacob lo reconoció. Dios estaba trabajando en la vida de Jacob. Ahora era un hombre que actuaba con humildad, con honestidad. ¿Notó la honestidad de Jacob? Vamos a separarlas, ¿verdad? Y si tú vienes y no hay una, entonces quiere decir que yo te la robé. Ya no era el mismo Jacob. ¿Sí está viendo el cambio del Jacob de hace 2 meses aquí en la iglesia? Ha sido un hombre diferente, que está siendo transformado por Dios. Vamos al versículo 34 al 36. Y hoy vamos a hablar acerca de la avaricia. ¿Todos saben qué es la avaricia? Fíjense lo que dice el versículo 34 y 36 al 36. Es Labán hablando. Y yo quiero que cuando usted escuche las palabras de Labán, ahora ya que lo conocemos más, entienda que este hombre era movido en todo por su amor al dinero. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando a las ovejas de Labán. ¿Qué es lo que pasaba? Jacob seguía trabajando y Labán seguía transeando. Y hay mucha gente así, amado, que va a querer sacar provecho de usted, que lo va a abusar en negocios, que quizá en lo laboral, que va a querer sacar siempre provecho de usted a causa de su bendición. ¿Qué pasa en esos tiempos? ¿Dios se queda cruzado de manos? No, amado. Usted puede salir de este lugar sabiendo que Dios es justo. Amén. Dios es justo, pero el hombre no lo es. Al ver a Labán podemos ver el actuar y el corazón de un hombre amador del dinero, un hombre avaro que no le importaba abusar incluso de sus hijas o de sus parientes. Lo único que le importaba a él es tener más. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la avaricia? Pablo hablándole a Timoteo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿De cuáles males? Dice, por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Nuestro Señor Jesucristo les dice en Lucas 2:15, tengan cuidado, advirtió a la gente. Y dice Jesús, absténganse ¿de qué? De toda avaricia. Dice, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Así era este hombre. Él no le importaba. Y usted dice, ¿de qué está hablando? Mire, vaya conmigo rápido al capítulo 31 y vea cómo ni siquiera a sus hijas, Raquel y Lea, honró de una manera por ese amor al dinero Labán. Capítulo 31, versículo 14 dice, Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Fíjense lo que dice aquí, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza de Dios que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta hasta dónde llega los niveles de avaricia puede llegar en la vida de un hombre? Amado, yo quiero que usted entienda porque no quiero que se vaya confundido. Dios prospera, pero cuando yo digo que Dios prospera, no nada más le estoy hablando de dinero. Yo le estoy hablando de un hombre próspero, un hombre que tiene a Cristo en su vida y que con eso tiene todo lo que él necesita. Dios no promete que todos vamos a ser ricos y que todos vamos a tener la misma cantidad en el banco. No está hablando de eso. Y cuando Dios prospera a un hombre o a un hijo suyo es con un propósito y ese propósito tiene que ver con su reino. Amén. Pero la palabra de Dios también nos enseña que debemos de tener contentamiento con lo que tenemos. Amén. Mismo Pablo dijo, he pasado pobrezas, he pasado riquezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces no es una cuestión de dinero, es una cuestión del corazón. Y el corazón de este hombre no tenía llenadera. El avaro puede pensar que, ya nada más, hasta lo hacemos, ya nada más que el Señor tenga esto y te prometo que ahora sí. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tenga eso, ¿sabe qué va a pasar? No le va a alcanzar. Y nunca es suficiente para el de que tiene un corazón avaro, porque como decía mi abuelita, estos no tienen llenadera. ¿Sí está entendiendo? Ese era Labán. Y también ese era Jacob. Pero Dios lo estaba transformando.
Vamos al tercer punto. Dios prospera a los suyos. Dios prospera a los suyos. Dice, Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de castaño. Estoy en el versículo 37. Y de plátano, y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño la tuviera enfrente cuando se acercara a beber el agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras y frente a las ramas, y así tenían crías rayadas, moteadas o manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía enfrente a los animales rayados y negros del rebaño. Ya vimos la avaricia de Labán. ¿Qué hizo Labán cuando Labán estaba nada más esperando? Y decía, este es tarugo, este ya me ha trabajado 14 años, me va a trabajar otros 21. ¿Qué hizo? Le dijo Jacob, bueno, yo me quedo con las moteadas, las rayadas, con las chivas. ¿Alguno de ustedes ha visto una oveja negra? Ay, yo soy pastor. No. Que si ha visto una oveja negra. Sí, yo no he visto ovejas negras, pero no es común eso. Las ovejas normalmente, ¿de qué color son? Blancas. Entonces cuando hay una oveja negra es de llamar la atención. Bueno, eso es lo que sucedió. Y entonces, ¿qué hizo Labán? Le digo que mientras Jacob trabajaba, él transeaba, él agarró todas las ovejas manchadas y se las dio a sus hijos y les dijo, váyanse. ¿Por qué estaba haciendo eso? Porque dijo, pues no va a tener nada. Pero Jacob se puso a trabajar y guiado por Dios, y ahorita lo voy a explicar, él hizo, ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo? Agarraba el palito, lo pelaba, lo ponía enfrente de las ovejas, las ovejas lo miraban cuando estaban en celo y entonces por eso nacían rayadas. ¿Es así? ¿Así es como sucede? Va a decir, yo quiero un hijo de ojos verdes, pastor, deje de... No, amado, y ese no es el punto. Muchos se pierden en el punto, las ovejas rayadas, las ovejas rayadas. Ese no es el punto. El punto es lo que Dios, el Dios soberano del que estamos hablando, lo que Dios es soberano estaba haciendo. Jacob solamente estaba cumpliendo algo que Dios le estaba haciendo. Era Dios salvando a Jacob, cumpliendo su propósito en Jacob, porque lo iba a llevar a la tierra prometida, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Eso es lo que está sucediendo. No se me pierda aquí tanto la genética y se aviente 2 horas buscando por qué genéticamente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dios prospera a los suyos. Diga conmigo, Dios prospera a los suyos. Vaya conmigo al capítulo 31. Y eso siempre lo enseño en el discipulado. La palabra de Dios, amado, se enseña a sí misma. Amén. Fíjese lo que dice versículo 9. Dice, lo voy a leer desde el 4, desde el 5. Dice Jacob, me he dado cuenta, le está hablando a sus esposas, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. ¿Cómo trabajaba Jacob? Con todas sus fuerzas. Dice, no obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Ya ve cómo si es tranza. Dice, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, ponga atención, los animales manchados eran tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas. Y si él acordaba conmigo, los animales rayados eran tu salario, todas las hembras tenían ¿qué? Crías rayadas. Versículo 9, ponga atención, así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. ¿Qué fue? ¿El trabajo de Jacob? ¿El esfuerzo? Amado, hay tanta gente en el mundo que trabaja más que usted y que yo. Si usted sabe, los que venimos de México conocemos a mucha gente que se parte el lomo todos los días y no por eso son bendecidos. Se les explota a mucha gente. Y usted sabe de qué estoy hablando. No es nuestro esfuerzo lo que bendice. ¿Quién es quien bendice? Es Dios. Sí nos tenemos que esforzar. Amén. Otra vez, soberanía divina. No, hermano, ya. Soberanía, parezco payaso aquí. Soberanía divina, responsabilidad humana. ¿Nos vamos a esforzar? Amén. ¿Quién bendice? ¿Quién bendice? ¿Quién bendice, David? ¿Quién bendice? ¿Quién bendice? ¿Nos tenemos que esforzar? Sí.
Así es, hermano. No se haga bolas, ¿ok? Dice la Biblia que no trabaja, que no coma. Y gloria a Dios, no, si usted no está trabajando, no diga, ay, pastor, no. Porque usted no está trabajando, pero usted está buscando trabajo. Amén. Está en el camino de Dios y está orando. ¿Y quién va a darle ese trabajo? Dios. ¿Quién lo va a bendecir? Dios. ¿Para qué? Para sus propósitos. Amén. Entonces, dice, fíjese lo que dice. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, dice, tuve un sueño. Labán fue por adivinación, ¿recuerda? Pero Jacob fue por revelación. Dice, tuve un sueño y así Dios se revelaba, mis hermanos. ¿Y cuál fue ese sueño? Y dice, y en ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. Y en ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob. Él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Y le dice el Señor, yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Amado, a lo mejor alguien ha abusado de ti, así como Labán. Si tú estás en Cristo, amado, no creas que se va a quedar así. Dios lo está viendo. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Y ahí está, yo le dije al principio que Jacob no se fue a la tierra porque nada más él quiso hacer una familia. Era parte de, pero fíjese lo que dice aquí. Es un mandamiento que Dios le había dado en esa revelación. Porque Dios le dice, vete ahora de esta tierra, vuelve a la tierra de tu origen. ¿Quién le mandó a Jacob a que fuera a su tierra? Dios, porque el propósito de Dios seguía adelante. Y eso me encanta. Yo alabo a Dios hoy y lo voy a alabar siempre que predique su palabra, porque ese es nuestro Dios, un Dios que cumple sus promesas, un Dios fiel, un Dios que no importa quién quiera hacerte mal, Él va a cumplir su propósito en ti. Ese es el Dios de la gloria, ese es el Dios a que servimos y al que predicamos en esta iglesia. Amén. Amado, ese es Dios. ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, pero pastor, pero es que usted no sabe que no, amado, yo te estoy preguntando, ¿quién contra nosotros? ¿Labán? Amado, no, Dios no se queda de brazos cruzados, Dios va a cumplir su propósito. Y a lo mejor tú dices, pastor, pero ¿por qué yo no puedo ver esa prosperidad? Amado, ahora entiendo que yo antes, el deseo de hacer muchas cosas, de servirle a Dios, de todo lo que estoy viviendo hoy, si Dios me llamara a mí, amado, yo puedo morir hoy tranquilo porque Dios me ha cumplido muchos anhelos que tienen que ver con Él. ¿Sí me entiende? A veces entendemos mal ese salmo donde dice que te deleites en el Señor y que Él te dará los deseos de tu corazón porque pensamos que son caprichos. No, cuando tú te deleitas en Dios y vives para hacer su voluntad, Él cumple esos deseos que Él mismo pone en ti. Porque es para su gloria, son para sus propósitos. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Es acerca de Dios y sus propósitos. Amén. Es acerca de Dios y sus propósitos. Amado, si quizá no está pasando todavía algo en ti, es porque todavía no estás listo, porque tu corazón, Dios quiere primero cambiar tu corazón antes que tu situación. Amén. Pero sigue, que tu anhelo, que tu deleite sea servir a Dios. ¿Es malo tener sueños? No. ¿Es malo tener deseos? No. Pero asegúrate que esos deseos y esos sueños están en tu deleite en Dios. Amén. Y Dios es bueno, amado. Y todo, ¿sabe qué es lo que yo más quería tener cuando era joven? Lo que yo más quería, lo que yo más quería tener un hogar donde tuviera una esposa y unos hijos que me amaran. Para mí ese siempre fue mi anhelo. Yo lo estoy viviendo. Y después Dios conocí a Dios y Dios me puso un deseo de servirle. Yo no sabía que iba a ser pastoreando, pero aquí lo estoy viviendo. Y Dios, muchas cositas que Dios me las ha permitido. Sueños que Vero y yo teníamos, Dios nos los ha permitido. Pero nuestro anhelo de nosotros es servirle a Dios, amar a Dios, deleitarnos en el Señor. Y alabo a Dios porque muchas de esas cosas nos las ha permitido. Gloria a Dios, alabado sea Él. Pero está viendo, todo es para sus propósitos. Amén. ¿De qué se trató esta prédica? De Dios bendiciendo, pero para sus propósitos, porque el plan de Dios continuaba ahora en Jacob. Póngase de pie, iglesia, por favor.
El punto es que Jacob estaba siendo sensible y obediente a lo que Dios le había dicho. No es una cuestión de genética, es una cuestión de obediencia a Dios. Quiero leerte, iglesia, un salmo del cual te estoy hablando, el salmo de David, el Salmo 37. ¿No me ayudan o no está agarrando? ¿Quién es quien prospera? Dios es quien prospera. La mano de Dios está sobre los suyos, y si bien Él no promete riquezas terrenales, promete prosperar a los suyos. De esta manera Jacob prosperó muchísimo, llegó a tener muchos rebaños, crías, camellos, criadas y asnos. Dios prosperó a Abraham, Dios prosperó a Isaac, ¿recuerda? Y ahora Dios estaba prosperando. Decía, no te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores. Hay mucha gente, amado, que se ha hecho de riquezas que no tienen temor de Dios. Esas no son bendiciones de Dios. Esas vienen de otro lugar, porque pronto se marchitan como la hierba. Como la hierba verde, pronto se secan. Lee el versículo 3 conmigo, iglesia. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel, dice. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ya te expliqué eso, iglesia. Encomienda al Señor tú y no. Confía, di conmigo, confía. Confía en Él. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. 14 años había sido abusado. Había sido abusado. Labán solamente sacaba provecho de él. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía de los que maquinan planes malvados. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, dice, no te enojes, no te enojes. Si estás enojado porque te transearon, no te enojes, dice el Señor, deja la furia, no te enojes. Pues esto conduce, dice, a la muerte, porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra, y dentro de poco los malvados dejarán de existir. Dice, por más que los busques, dice, no los encontrarás. Pero, y todos leemos juntos, los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bendición. Heredarán de la tierra. Heredarán de la tierra y disfrutarán de gran bienestar. ¿Quiénes son los humildes, amado? ¿Sabes quiénes son los humildes? Los humildes son aquellos que de corazón reconocen a Dios y su obra. Y esa obra es solamente mediante Cristo Jesús. Iglesia, es el Evangelio. El Evangelio es siempre el Evangelio. Prediquémonos el Evangelio. Dios estaba haciendo todo esto, ¿sabes para qué? Para llegar a Cristo Jesús. Todo eso pasó por causa de Cristo Jesús. Que ahora tú y yo tengamos esa libertad de la cual estamos hablando. Los humildes heredarán la tierra. Le dice Pablo a la iglesia en Filipenses capítulo 4, dice que tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús. En otras palabras, iglesia, no te falta nada. Tú estás completo en Cristo Jesús. ¿Quién quiere ser prosperado, amados? Busquemos al Señor. Hagamos lo que Él nos dice. Hagamos el bien. Esforcémonos, sí, esforcémonos. Y reconozcamos la obra de Dios. Amén. Si hay alguien aquí que todavía no ha entendido el Evangelio, yo no me puedo irte sin predicarte el Evangelio. Amado, tú tienes que entender que todo esto pasó a causa de Cristo, a causa de Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando Él viniera, su vida, su muerte, su sepultura, porque Cristo murió, y su resurrección, cuando un hombre cree en eso, cuando un hombre cree que Jesucristo murió por él para perdón de pecados, esos son los que heredarán la tierra. Amado, este mundo se va a acabar. La ira de Dios viene sobre este mundo, y cada vez pon atención en todo lo que está pasando en Israel. Cristo está cerca, iglesia. Y si tú quieres ser de aquellos que heredarán la tierra, necesitas ponerte en paz con Dios. Y tú me preguntas, pastor, ¿cómo me puedo poner en paz con Dios? Arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón a Dios. Ponte en paz con Dios y dile, Señor, yo he creído en tu Hijo amado Jesucristo. Hoy entiendo que todo esto era para Jesucristo, para que Él viniera,
para que Él se diera por mí. Señor Jesús, yo quiero esa prosperidad. Tú no vas a tener, tu alma no puede ser prosperada si tú no estás en Cristo Jesús, iglesia. Si tú no lo has hecho, ponte a cuentas con Dios. Arrepiéntete y cree en la obra de Jesús. Pero iglesia, también te estoy predicando a ti. Iglesia, Dios es quien prospera y Dios prospera a los suyos con un propósito. Hay mucha gente malvada que ha sido prosperada, pero eso Dios no los prospera. Y al final de cuentas dice, los buscarás y no los encontrarás. Pero para los que estamos en Cristo, la promesa es eterna. Amén. Dios ha hablado, Dios nos habló de los ídolos, Dios nos habló de adivinación, Dios nos habló mucho en esta mañana. Dios nos habló de la avaricia y Dios nos habló de cómo Dios prospera para sus propósitos. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu cara, cierres donde estás, tu rostro y te pongas a cuentas con Dios. Dios te habló esta mañana, no lo digas, ahí tú y Dios nada más. Y si hoy es día de ponernos a cuentas con Dios, es día de arrepentimiento, hagámoslo, iglesia. Ahí donde estás, pídele perdón a Dios. Si no está siendo Dios tu prioridad, si tú no estás siendo esforzado en tu trabajo y trabajas para el hombre y no para Dios, pídele perdón, ahí está. Si te hay avaricia en tu corazón, pídele perdón a donde está. Si te has levantado ídolos, si Dios no es tu Dios, pídele perdón a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a vivir esas vidas consagradas, Dios. Ayúdanos a conocer, a reconocer, Padre, que la verdadera prosperidad viene en ti y que ya la tenemos en Cristo Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor, a vivir de una manera confiada, Señor. Ayuda a tu pueblo a vivir haciendo el bien, Señor, sabiendo que tú conoces nuestros corazones, que cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en ti, en tu presencia y en tu reino y en tus caminos, Señor, todo eso que algún día tú mismo pusiste en nuestro corazón, tú lo cumplirás. Señor, yo oro por aquellos que, Señor, no te han conocido de esa manera, Señor. Gracias porque es en la prueba, Señor. Yo te doy gracias, porque en la prueba yo pude confiar en ti y conocerte, Dios. Yo vivo esta vida plena, Señor, esta vida con propósito. Y ese es mi deseo para aquellos que no te conocen, Dios. Bendice a tu iglesia y gracias por este mensaje, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús y tu pueblo dice, amén.